a todos, ¿verdad? Es un privilegio estar en la casa de Dios, ¿verdad? Como siempre digo, y bienvenidos a los de redes sociales. Esta mañana es bien poderosa. Todos los días son poderosos, pero siempre hay unos días que son más poderosos que otros días, ¿verdad? Pero para Dios todos los días hay poder en Él. Para Él no hay imposible. Para Él cada día nosotros tenemos algo por qué pedirle todo el tiempo y por qué darle las gracias. Entonces esta mañana me siento privilegiada por traer la palabra y espero que el Espíritu Santo era el que le abra la mente a ustedes y que les ponga la palabra en su corazón y que se lleven algo de la palabra y que la pongan en la vida de ustedes en práctica. Porque como siempre les he dicho, la palabra siempre es para ponerla en práctica. La palabra no está solo para leerla, sino que para ponerla en práctica, para que vengan los cambios que Jesucristo quiere en nosotros, ¿verdad? Ponemos de nuestra parte y Él pone la otra parte. Esta mañana yo les traigo como título la palabra todo tiene un propósito. En la vida de nosotros todo tiene un propósito. Dios tiene el propósito desde que nos hizo a nosotros, desde que Él empezó a hacer la creación, lo hizo con un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. Nosotros los seres humanos es que a veces hacemos las cosas sin propósito, pero aún así nosotros siempre tenemos propósito por lo que hacemos. ¿Qué es el significado de un propósito? Palabras sinónimas de un propósito. Si ustedes dicen, ¿qué es mi propósito aquí en la tierra? El propósito es diferente. El propósito de Dios es uno. El propósito que tiene Satanás es otro. Y a veces nosotros propios como ser humano hacemos nuestros propios propósitos fuera de las opiniones de Dios o de las decisiones que uno que toma y sin pedirle el seguimiento a Dios. El propósito significa una intención determinada. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros los seres humanos siempre decimos el propósito de venir a Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de latinos. ¿Cuál es el propósito que nosotros hacemos para venir a este país? Nuestros padres, ¿verdad? Si los trajeron pequeños, por ejemplo, en mi ejemplo, vino con un propósito, una intención, una finalidad. ¿Cuál era ese? De tener una nueva vida. Y ese es el propósito para todos los que venimos a este país, ¿no es cierto? Todos venimos con el propósito de prosperar, todos venimos con el propósito de darles una mejor vida a nuestros hijos, que nuestros hijos posiblemente nazcan aquí para que tengan un propósito más grande todavía, una carrera más grande, a que sean más grandes que nosotros todavía. Ese es un propósito que nosotros hacemos como humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como Dios ya tiene un propósito trazado para nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre, aún no hemos nacido y aún no hemos estado en el vientre de la madre cuando Él ya sabe el propósito que tiene con nosotros. Ahora bien, nosotros cuando nacemos lo desviamos de ese propósito de Dios. El propósito de Dios siempre ha sido que nosotros estemos conectados con Él, siempre tengamos una comunión con Él, desde Adán y Eva, ¿verdad? Cuando estaban en el Edén, Él siempre quería que tuviéramos ese propósito, esa comunión con Él, pero nosotros cuando nacemos, pero como Dios es tan maravilloso y grandioso y misericordioso, ¿verdad? Él nos hizo con un propósito. El ser humano viene y nace también con el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Él nos da la autoridad a nosotros para que gobernemos la tierra, que somos libres de hacer lo que nosotros queramos, de pensar lo que nosotros queramos, de tomar una decisión de lo que nosotros queramos. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Él no los impone, Él no los dice, tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo, como a veces nosotros le imponemos a nuestros hijos, ¿verdad? Para corregirlos. Papá Dios no es así. Él nos dio el libre albedrío para poder decidir lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo que pasa si nosotros vamos a la palabra y nosotros seguimos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, pero no lo salimos? Digamos que tenemos como 3 carriles. Está cuando vamos en la 95, por ejemplo, manejando, ¿verdad? Que hay 3, 4 carriles. Tú vas en un carril que es el propósito de Dios. Si tú naces en el cristianismo, tú naces en ese carril que es el propósito de Dios y nacimos en ese carril.
¿Qué viene? En el otro carril viene el propósito de Satanás. En el otro carril viene el propósito nuestro, mentalmente, que es lo que nosotros queremos. Ahora bien, si Dios en un carril tiene el propósito correcto para nosotros, ¿qué es lo que los desvía? Los desvía el pecado y nos desvía también nuestras propias decisiones. Algunas veces nuestras propias decisiones no vienen así por así, vienen de generaciones atrás y vienen con un patrón, y eso es lo que te enseña tu abuelo, le enseñó a la abuela, le enseñó a la bisabuela, le enseñó a la abuela le enseñó a la hija le enseñó a los hijos. Es un patrón que el ser humano agarra. Especialmente una vez le dice una señora, una muchacha se casó con un muchacho y le dice, oye, ¿por qué cortas el jamón así? ¿Verdad? Cortaba la mitad y botaba la mitad. Y le dice a la muchacha, porque mi mamá así lo hacía. Vinieron, se reunieron, se fueron para la casa de la mamá y le dice, ¿por qué su hija corta el jamón así? O porque así le enseñó yo y así me enseñó mi mamá. Entonces tenemos que entender que es un patrón. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entendemos la finalidad y el propósito que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y empezamos a leer la palabra hermosa, maravillosa que es, y es la que los corrige. Pero como nosotros ya tenemos un patrón, que es el carril, ¿verdad? Tercero, donde estamos nosotros con nuestras propias decisiones, y Satanás ya tiene otro carril, otro propósito para nosotros, para destruirnos. Entonces eso abarca los dos carriles entre el propósito que uno tiene mentalmente o con lo que viene por las generaciones y el propósito que tiene Satanás, se unen y desbaratan todo el propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a leer la palabra y los empieza a educar. ¿Qué es lo que pasa cuando la palabra los empieza a educar? No les gusta ser educados, porque traemos el patrón, traemos la manía, traemos cosas que no están bien. Pero como las traemos de generaciones, nosotros decimos que están bien. Porque mi abuela hacía esto, también yo lo hago. Porque mi mamá hacía esto, también yo lo hago. Es un patrón de generación. Cuando yo conocí a Dios, cuando Él se me manifestó a mí, yo empecé a leer las palabras, yo dije, todo el ser humano está bien equivocado. ¿Cómo nos hemos guiado? ¿Cómo nos hemos desviado del principio que Dios? Y Dios es el propósito de Dios. Y Dios es tan maravilloso que después que Adán y Eva pecó, viene, ¿verdad? Y agarra al pueblo de Egipto y lo aparta y quiere una comunión con él. Y aparte de eso, le hace un tabernáculo donde la presencia de él está allí. Dios siempre quiere una relación con nosotros. Nosotros no la queremos. Muchas veces tenemos tan ocupado nuestro tiempo, las 24/7 que Dios te permite respirar, pero vienes y ni 5 minutos tan siquiera, tú abres la palabra y dices, ¿qué me vas a decir ahora? No. Y vamos a ser honestos, ¿lo hacemos? No lo hacemos, ¿verdad? Porque el atarear de la vida los sumerge más en este país, que tienes que pagar esto, tienes que pagar el otro, y Satanás viene y te agarra más todavía. Entonces decimos nosotros, no tenemos tiempo ni para ir a la iglesia, trabajo de lunes a domingo y ahí si me queda tiempo, le dedico un poquito a Dios, si no, también, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo de nosotros mismos que tenemos que hacer para buscar el propósito de Dios, la finalidad con que Dios los trajo y nos formó. Ahora bien, Dios Padre es tan hermoso que viene y manda a Jesucristo, el Hijo de Él, para que nosotros, ¿verdad?, seamos redimidos por su sangre, para que seamos salvos. O sea, ¿cuántos de nosotros nos ponemos a pensar, ok, sí, el Padre dio a su Hijo y ya? ¿Usted daría a su Hijo para que se lo maten? ¿Qué dolor sentiríamos como madres? Como madres sentiríamos un dolor inmenso.
Entonces el agradecimiento que nosotros tenemos y que cuando nosotros conocemos en verdad a Jesucristo, no lo que nos han escuchado, no lo que el pastor dice, no lo que el sacerdote dice, no es lo que las personas dicen, sino que lo que nosotros hemos leído aquí en la palabra, que es la verdad. La verdad dice los hará libres. Hay muchas cosas de que están erróneas y los hemos adoptado nosotros, pero no los queremos soltar, queremos guardarlo allí. Y cuando nosotros vimos a los pies de Cristo para que el propósito se cumpla en nosotros, tenemos que botar muchas cosas, como Pedro dijo, todo lo del mundo lo doy por basura. Eso fue lo que dijo él. Entonces así tenemos que ser nosotros también. Y si no lo podemos hacer, decirle a papá Dios que nos ayude, que Él está ahí para ayudarnos. ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta tierra? ¿Cuál es el propósito, Dios, que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo quieres que aprenda? Todos estamos en aprendizaje. ¿Por qué? Porque los han enseñado algo erróneo. Y la única que nos puede dar cosas bellas y hermosas es la palabra. Por eso tenemos que leer la palabra. Tenemos que leerla sí o sí. No se vayan porque yo sigo a una predicadora, y porque esta predicadora dijo esto y esto, yo me lo creo. No, crea lo que la palabra dice. Si eso que dijo la predicadora está en la palabra, gloria a Dios porque es la verdad. Si el predicador lo dijo y está en la palabra, verifíquelo con la palabra. No solo escuche y diga, sí, porque lo dijo y ella es usada por Dios. No. Dios hasta usó a un burro, ¿verdad? Para hablar. Entonces ahí está claro que puede usar a cualquiera para hablarlos a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? Tú quieres cambiar tu vida, transformar tu vida. Empieza, decide a tener ese propósito que papá Dios tiene. Pero aquí no estamos para ser cristianos con un pie aquí y con un pie allá. Se lleva tiempo, claro que sí, pero es una decisión de cada uno si seguir el carril de propósito de papá Dios o salirlos y hacer lo que nosotros nos pegue la gana. Entonces es una decisión propia, por eso es que Dios nos dio el libre albedrío y nos puso cosas buenas y cosas malas para que nosotros decidamos. Y como adultos somos el mejor ejemplo para nuestros retoños, nuestros niños, ¿verdad? Que la nueva generación, que es lo que nosotros queremos que ellos hagan, ¿verdad? Cuando ellos andan haciendo algo malo, nosotros los castigamos, ¿verdad? Para que vayan en el carril correcto. Así es papá Dios cuando nosotros venimos y los volvemos hijos de Él. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador y nuestro único Redentor, y lo aceptamos y lo creemos, nosotros ya los volvemos al carril de Dios. Nos volvimos en ese carril, pero muchas veces Dios los va a querer, el Padre los va a querer corregir, pero nosotros no vamos a querer ser corregidos. Entonces ahí donde la persona viene y se sale del carril, entonces papá dijo, ok, tú tienes libertad de decir lo que tú quieras, no quieres estar en mi carril y tú decides hacer lo que tú quieras, el diablo se ríe. Dice, no, esta ya se descarría. Se salió del carril y ya no va a volver. Ahí donde agarra más y pues te hunde más. Entonces por eso hay que saber la palabra y en verdad yo les incito, yo les digo y les aconsejo, no porque me lo han dicho, sino que yo lo he vivido. Yo les dije muchas veces, mi familia ha sido católica y parte evangélica. Yo no voy por ninguno de los dos, yo voy por el evangelio de Jesucristo. Yo voy con lo que la palabra me dice. Yo creo en un Dios sanador, en un Dios libertador, en un Dios que provee, en un Dios que acelera el tiempo, un Dios que cuando no tienes nada en la refri, Él produce. Cuando tu dinero no te alcance, Él te da más y te sabe todo lo que tú estás pasando y Él está allí, ¿verdad? Pero nosotros queremos estar en el carril de Dios y no hacer lo que Él dice. Entonces, ¿en qué estamos? En nada, ¿verdad? Entonces aquí es de tratar de ser cristianos, conocedores de la palabra y no solo oidores. Tenemos que ser conocedores. Como les dije, el Padre mandó a Jesucristo, ¿verdad? Con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo venir a la tierra? Morir por nuestros pecados. Pero Él vino también a enseñar el reino de Dios.
¿Cuál es el reino de Dios que Jesucristo nos enseña cuando Él vino en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? En todos esos capítulos, en todos esos libros de la Biblia, Jesucristo enseña cuál era el reino de Dios. El propósito que Él vino fue para enseñarlos y mostrarlos cuál es el reino de Dios. Con el propósito que Él vino es para libertar al cautivo. El propósito que Él vino es para sanar los que están quebrantados de corazón, para dar paz, para dar consuelo. Por eso nosotros tenemos que ver a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque eso es Él. Y esto es de creerlo, es de saber que Él está allí. Pero si tú dices, sí, yo creo en Jesucristo, pero si solo lo dices de los labios para afuera, no estás en nada. Entonces tenemos que creerlo lo más profundo del corazón. Y si tú no crees y tú dices y tienes un poco de incredulidad, el Espíritu Santo dice la palabra que está ahí para ayudarnos. Él es el que nos ayuda. El Padre y el Hijo están en el cielo, están en su trono allá. Pero está el Espíritu Santo para ayudarnos. Y vamos a estar, así como Jesucristo vino a mostrar el reino de los cielos, yo los voy a invitar a que los vayamos a Juan 11. Esta es una historia que es algo larga, solo se la voy a parafrasear para entenderla mejor y en su casa la pueden buscar. Es Juan 11, que esta historia yo la había leído muchas veces, pero hace unos días la leí y me impresionó cómo es que lo edifica la palabra uno cada vez que la lee uno. Con un versículo, si tú lo lees una semana, la siguiente semana te va a dar algo más. Y es poderoso como la palabra, y la palabra ahí se cumple, donde es que son ríos de agua viva. Porque te da y te da y te da y no te sacias. Tú puedes leer la palabra toda tu vida y nunca te vas a saciar. ¿Por qué? Porque hay mucho que la palabra da. Entonces esta historia es la muerte de Lázaro. Dice la historia que estaba Jesús en otro lugar, viene María y Marta y le mandan a decir a Jesús, le dicen, mira, Lázaro mi hermano está enfermo. Pero ellas vienen y le dicen, está enfermo. ¿Qué es lo que cuando tú clamas a Dios, qué es lo que tú le dices a Dios? Dios, pero mira, yo estoy enferma, yo no tengo que comer, yo no tengo trabajo. Y tú quieres, ahora en ese tiempo, estamos viviendo en el tiempo del microondas, que nosotros venimos y le decimos a Dios, Dios, transfórmame. Espíritu Santo, ayúdame. Dios, dame que comer, no tengo nada. Dios, multiplícame. Pero ¿qué lo queremos como la sopa Maruchan? Que solo la metemos al microondas y en instantes está. No, Dios no es así. Tenemos que entender que Dios no es así. A veces lo va a cumplir como microondas, a veces no lo va a cumplir. Y tenemos que aceptarlo porque Él es Dios. Y Él hace lo que a Él se le plazca. Muchas personas, gloria y honra a Él, muchas personas, he estado estudiando un poco y me di cuenta que muchas personas se vuelven ateos. ¿Por qué razón se vuelven ateos? A veces la persona le está pidiendo una sanidad a Dios, le está pidiendo muchas otras cosas a Dios, y como Dios no le cumple o le está pidiendo que la mamá sea sana, y viene Dios y se la lleva, ¿verdad? Y le dice, no te lo voy a cumplir, me la voy a llevar. Entonces viene esta persona y empieza a decir, pero si a mí me enseñaron que Dios sana, a mí me enseñaron que Dios responde, a mí me enseñaron que en clamar Dios responde mis oraciones. Pero tenemos que ahí, esa persona empieza a agarrar como desprecio por Dios, a no creer en el Dios que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque no les cumplió algo que ellos le estaban pidiendo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender nosotros. Si nosotros estamos pidiendo por algo y Dios no lo cumple, eso no quiere decir que Dios no existe. Eso no quiere decir que Dios no te ama. Dios los ama, pero también los corrige. Tenemos que entender esa parte, que tenemos que ser corregidos. Entonces, hablando de la historia de la muerte de Lázaro, el propósito que Dios me enseñó leyendo esta palabra
es que Él lo hace cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Él le pregunta siempre si lo creemos. Hay muchas historias donde dice, ¿lo crees? Así será. Porque pasó también que le dice, ¿quieres ser sano? Le dice a alguien, lo quieres. Él es tan caballeroso y tan maravilloso, no te forza. Él te dice, lo quieres, te pregunta todavía. Y siendo Dios, siendo el que te lo puede dar así o te lo puede quitar también, ¿verdad? Entonces, como le estaba diciendo, María y Marta y Lázaro eran 3 hermanos. Dice la palabra que él amaba, Jesucristo amaba, dice. La palabra lo dice, no yo. Por eso le estoy diciendo que lo busquen en la casa y lean toda la historia. En Juan 11 está toda la historia desde 1 hasta 44. Dice que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Muchos conocemos a Marta por la afanosa, ¿verdad? Que siempre estaba haciendo todo. Y conocemos a María como la que siempre estaba escuchando al maestro, escuchando la palabra de él, aprendiendo de él. Y aquella Marta, por andar afanosa, no le ponía de atención, ¿verdad? Entonces, en esta historia, ellas dos se enfermó el hermano. Entonces vienen ellas dos y mandan a pedirle a Jesús, le mandan a decir a Jesús, mira, mi hermano se enfermó. Ellas esperaban que en ese momento Jesucristo dijera, oh, vámonos para allá, en ese minuto así. Pero no. Dice la palabra que él estuvo en el otro lugar 2 días más. 2 días más. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces la persona ora y le pide a Dios por una vez. Y ya después, como no pasó, ya no le volvió a pedir. Y eso no es así. Tenemos que pedir. En la palabra dice también que Jesús sanó a un enfermo que era el ciego. Este era el otro ciego, porque hubieran 2. Pero un ciego dice, y oró por él, ¿verdad? Dice que untó saliva en las manos y le oró por él. Y le dijo, mirás, le dice, veo las personas como árboles. No sucedió de por sí cuando oró la primera vez. Dice que después vino y oró la segunda vez por él. Y entonces la segunda vez, él miró. Entonces, tenemos que entender que no pasa una vez, puede pasar otra vez. Es de seguir o continuar, como Scarlett predicaba este miércoles, decía la carrera. Cuando nosotros venimos a Jesucristo es una carrera, es un carril que vamos hasta el final, ¿verdad? Y nosotros sí los salimos. Ahora bien, Jesucristo estuvo 2 días más. Aparte que le dijeron, mira, al que amas está enfermo y yo quiero que vengas, ¿me entiendes? Entonces Jesucristo vino. ¿Qué pudieron pensar María y Marta? Que no las amaba. Eso es lo primero que podían pensar. Ellas, no me ama, no vino y ya. Después dice, cuando Jesucristo escuchó, se estuvo los 2 días más y Jesucristo les dijo a los apóstoles, ya andaban los apóstoles con él y les dijo, se estuvo esos 2 días y pasó otro tiempo y le dice, mira, tenemos que ir tenemos que ir para Judea porque Lázaro está enfermo, está durmiendo, le dice. Pero él les quería decir que estaba durmiendo y después le dijo claramente, está muerto, Lázaro ha muerto. Entonces vino Jesucristo le dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Imaginen ustedes, los apóstoles que caminaron con Jesucristo, viendo todas las obras que él hacía, ¿verdad? La multiplicación de panes y peces, las sanidades de los cojos, las sanidades de los ciegos, la liberación del endemoniado. Entonces, viendo ellos, viene, para que creas, estuvo bien que no estuviéramos allá donde se murió. Entonces vino y se fueron para allá. Viene que cuando llega Jesucristo al lugar, le dice Marta, la afanosa, salió, ¿verdad? Cuando ella escuchó que Jesucristo venía, salió al encuentro. Y le dice, pero Señor, si hubieras estado aquí, a mi hermano no se hubiera muerto. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Así nosotros también muchas veces le vamos a decir a Jesucristo, Jesús, pero si hubieras estado aquí, no me hubiera pasado tal cosa.
pero ¿estás en el carril, en el propósito que Dios quiere? ¿O estás fuera del propósito que Dios quiere? Porque cuando nosotros estamos afuera del propósito de Dios quiere, del propósito que Dios quiere con nosotros, nosotros empezamos a hacer nuestros propios propósitos. Hay personas que dicen, oh, se me murió porque fue la voluntad de Dios. No, hay cosas que no son la voluntad de Dios. Hay cosas que el ser humano las busca adelantadas. Hay personas, si tú vas a un médico y a ti te dicen, mira, no comas muchas cosas de azúcar porque parece del azúcar. No comas tanto de grasa porque parece del colesterol y te puede dar un ataque, ¿verdad?, al corazón. Entonces, si la persona sigue comiendo como se le plazca, como la persona quiere, ¿qué va a pasar? Se muere. ¿Es la voluntad de Dios? No fue la voluntad de Dios, pero el ser humano lo buscó y se murió. Pero cuando están en el velorio, ¿qué dice la persona? Fue la voluntad de Dios. A Dios les culpan todo. Les pasa lo bueno, les culpan a Dios. Les pasa lo malo, les culpa de Dios. Hay propósitos, hay finalidades que no son propósito de Dios. Es propósito de nuestros propios pecados, de nuestras propias tonteras que anda haciendo la persona, y además Satanás que anda rondando. Satanás anda rondando todo el tiempo. Con un pasito que tú te salgas, ahí estás. Por eso hay que pedirle a Dios que siempre nos mantenga y que nos corrija. A mí me encanta decirle a Él, corrígeme. Corrígeme si yo estoy mal. Corrígeme en todo momento si yo estoy mal. Porque así va aprendiendo uno. Y es hermoso ser corregido por Dios. Aunque duela, pero es bonito ser corregido por Dios. Entonces viene María y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dice ella. Y le dice él, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Entonces, así nos puede decir Dios a nosotros muchas veces. ¿Lo crees en verdad que va a pasar? Porque si no lo crees, no va a pasar. Pero Él es tan misericordioso que siempre lo hace. Viene Marta, ella fue Marta, viene María en el otro capítulo y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Porque cuando escucharon venir a Jesús, Marta salió, María se quedó en casa. Vino Jesús y fue a la casa de María. Y María estaba con otras personas allí, que estaba llorando, como Magdalena, ¿verdad? Y dice, sí, le dice María, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús dice la palabra, Jesús entonces al verla llorar, dice, Jesús entonces al verla llorar y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando Jesús se estremece en espíritu, no es cualquier cosa, déjame decirte. Cuando este Dios maravilloso que yo conozco se estremece en espíritu, es que va con algo, no es por nada. Muchas personas van a estar como Magdalena llorando, clamando, y aunque haya sido por el mismo pecado, por las mismas tonteras o estupideces como la persona le quiere llamar, por las mismas cosas de ellos, este Dios es tan misericordioso que tiene misericordia y Él lo hace. Lo hace para la gloria y la honra de Él. Y que nunca se nos olvide no darle la gloria y la honra a Él delante de quien sea cuando Él obra en la vida de cada uno. Porque nosotros somos testimonio de las maravillas que Él hace. Nosotros somos testimonio cuando Él sana a nuestros hijos. Cuando Él resucita a nuestros hijos. Cuando Él se vuelve todo para nuestra vida. Cuando no tienes nada ni que comer en la refri y te llena la refri de comida o pone el corazón de las otras personas para que te den, para que tú estés cómodo.
tú tenés que agradecerle y hablar con tu boca y hincarte o parado o sentado como quiera, Él te va a escuchar, pero decirle, estoy agradecido, papá, y yo voy a pregonar tu nombre, que este es el Jesucristo que yo conozco, el que sana, el que liberta, el que hace todo lo que el ser humano no entiende. Hay cosas que ustedes no van a entender lo que papá Dios hace. Hay cosas que papá Dios, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, Él va a poner unas cosas que tú hagas que no tienen sentido. Pero el propósito de Él ya está puesto. Yo le decía a papá Dios, Señor, en la intimidad con Él, yo le decía, ¿por qué me casaste con este hombre? Mira la estupidez que yo decía. Y conociendo ya un poco a papá. ¿Qué me dijo él así audiblemente? No, es que tú con él no te casaste porque ustedes quisieron. Se casaron porque yo tengo mi propósito. No es para el propósito de ustedes, es para mi propósito. Dios nos ha puesto a nosotros en el corazón de hacer cosas. Las hemos hecho creyendo, hemos hecho que va a pasar. Entonces, cuando tú le pides algo a Dios, tú tenés que creer lo que va a pasar. No decir así, ahora creo y mañana no creo. Mañana me levanté, pues especialmente nosotros las mujeres que somos bien hormonales, ¿verdad? Y en la mañana amanecemos alegres, sonrientes y andamos ahí de besito a besito. Y en la noche estamos que queremos darle con la fridera, ¿verdad? Así somos, es la naturaleza de la mujer. Y hay otras que tienen diferentes genios, que son calmaditas, bonitas. Hay otras que son que si no te apartas, pues te quitan la cabeza, ¿verdad? Pero papá Dios te dio el temperamento por una razón. Porque hay temperamentos que Dios los va a usar para cosas buenas, grandiosas. Él sabe por qué te dio el temperamento pasivo, colérico, hay muchos temperamentos, ¿verdad? 4 creo que sé. Pero volviendo a la historia, dice Jesús se conmovió en espíritu y vino y le dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijo Jesús a María, ¿dónde lo pusieron? Y vinieron como todas las personas, ¿verdad? Las que estaban allí, porque yo me imagino que eran multitudes viendo cómo Jesús va a resucitar a este hombre después de 4 días. Cómo Él lo va a resucitar. Y a veces nosotros así somos, ¿cómo va a pasar esto? ¿Verdad? Entonces dice que cuando Él les dijo a dónde lo pusieron, y ahí estaban todo el mundo, y dice que le decían unos a los otros, no, este que abrió los ojos al ciego, no pudo también sanar a Lázaro. Pero es que la muerte de Lázaro fue con el propósito de Jesús, ¿verdad? Para que Él se glorificara y miraran que Él era mandado por Padre, que Él era el Hijo del Hombre. Ese era el propósito. ¿Por qué pasó la muerte de Lázaro? Todas las historias están por un propósito, para que nosotros aprendamos. Entonces, la muerte de Lázaro fue el propósito para que todo incrédulo creyera que Él era el Hijo del Hombre, que el Padre lo había mandado a Él para enseñarlos a nosotros y nos quedara todo bien claro que Él era el Hijo de Dios. ¿Y verdad? Entonces viene después, le dice Jesús a Marta, le dice, quita la piedra. Y Marta le dice que le dijo, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, si tú crees, verás la gloria de Dios. Eso es lo que yo te puedo decir esta mañana, que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y aunque los otros no quieran. Entonces entonces dice, quitaron la piedra. Le dice Jesús al Padre, yo sabía que siempre me oyes. Le dice, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste. Entonces el propósito de Él era para
para decirle a estas personas que el Padre lo había mandado, para que creyeran en el Mesías, que Él iba a venir. Y nosotros ahora en este día estamos creyendo por la segunda venida de Dios. Y dice la palabra que la iglesia, que es cada uno de nosotros, la iglesia no es el building, la iglesia soy yo, la iglesia eres tú, eres cada uno de nosotros. Entonces Él va a venir por su iglesia. Nosotros estamos aquí porque sabemos que va a venir por nosotros y nos va a llevar antes que pase todo lo que va a venir, y que estamos creyendo en esa venida que nos va a llevar. Y si nos morimos y todavía no ha venido, sabemos cuando lo resucitemos vamos a ser los primeros que vamos a resucitar, ¿verdad? Eso es lo más grandioso. Y dice que vino Jesús y clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, solo con las palabras. Hay veces que Dios te va a decir: habla, abrí la boca para que me pidas, abrí la boca para desatar las bendiciones que tenemos de nosotros, que Satanás ha querido atar. Tenés que abrir la boca y clamar y decirle y creer que va a pasar. Entonces tenemos que clamar a Él y creyéndolo. En todo el tiempo, como le digo, todo tiene un propósito. Pero el ser humano siempre tiene la forma de decir en la voluntad de Dios, como ya les dije. Siempre y cuando el ser humano quiere justificarse. Porque el ser humano siempre es lo más que hace el ser humano, justificarse. No podemos justificarlos. Si tú cometiste un error, acéptalo. Eso es lo que muchos seres humanos no tienen. Aceptar el error. Lo cometiste. Que Dios te va a juzgar, no te va a juzgar, porque Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados, dice la palabra. Entonces aquí tenemos que decir, como hacía con David. David, él pecaba, pero eso no lo sacaba. ¿Qué es lo que hacía David? Se metía más. Cuando pecaba, se metía más con Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender, que cuando nosotros pecamos o cometemos un error que a Él no le gusta, es meterlo más con Él y decirle: perdóname. Tenemos que pedirle perdón y no ser rebeldes para que Él obre en nuestras vidas. En todo, pero Jesucristo siempre se glorifica en todas las cosas, como le digo, aunque nosotros andemos, aunque nosotros nos salgamos un poco del carril, Él siempre se va a glorificar para la gloria y la honra de Él. Es hermoso, como les digo, estar siempre a los pies de Cristo como María lo hacía. Y como María dice que lloraba y clamaba a Él, Él se conmovió en espíritu. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, no solo decirle, sino que humillarnos ante Él y decirle que creemos que va a pasar. Y también tenemos que recordar que si no pasa, pues no pasa también. Y seguir en el camino de Dios y decirle: gracias Dios, porque por cualquier cosa, pues pasó. Pero no llevarle la contraria a Él. Ahora yo quiero que siempre tú tengas en tu mente y que siempre recuerdes y que siempre cuando vengan pensamientos en tu cabeza, porque Satanás sabe tu pasado, pero no sabe el futuro. Dios sí lo sabe, es el único que lo sabe. Satanás lo sabe, Satanás no sabe lo que va a pasar, pero Dios sí ya lo sabe. Entonces cuando vengan dardos del enemigo en tu mente, te lo digo por experiencia también, cuando vengan dardos enemigos en tu cabeza, siempre grábate el versículo que no me acuerdo dónde está, pero yo sé que está, que dice: todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Repítelo hasta que ese pensamiento se desvanezca, porque Él te manda el dardo, te manda el pensamiento y Él espera a ver cómo actúas. Si tú actúas, dice: le mando más y manda más. Entonces siempre cuando te venga un pensamiento, deséchalo y hasta que no se vaya, repite el mismo versículo. Pero toda la gloria y toda la honra se la debemos a Dios, ¿verdad? Y que seguimos creyendo y dándole gracias a Dios por todo lo maravilloso que ha hecho Él por nuestras vidas. Y lo más grande y maravilloso, que sabemos que tenemos la vida eterna allá con Él.
Eso es lo más grande que podemos dar a conocer, que hay un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios también que para nosotros estar correctamente y para ir conforme a su propósito, tenemos que obedecerlo. Si nosotros lo obedecemos, no va a pasar nada más. Siempre va a estar Él allí. A veces cuando estamos en el carril de Dios y estamos haciendo todo, Él siempre va a traer cosas, pero para pulirlos, para moldearnos, para hacerlos más brillantes, para llevar la obra de Él. Entonces siempre tengamos esto en cuenta. Y los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a todos los de las redes sociales y que esta palabra haya sido de bendición y de que las pongan en práctica.